Yo diría que la vida de Cecilia podría dividirse en etapas muy claras. La primera etapa yo la circunscribiría a lo que fue su aprendizaje, su familiaridad y su relación con los llanos venezolanos, con los llanos centrales de Venezuela, a través de su marido, Tomás Blom, y lo que supuso para ella la construcción de esa pasión tan personal por la naturaleza, a partir de esos hallazgos, de esos descubrimientos que significaron para ella la vida de la fauna silvestre en los llanos venezolanos. Nosotros fuimos pioneros. Aquí hoy en día hay todos los especialistas de Venezuela, todos los que tenemos en parques nacionales, en suelos, en bosques, en agua, en cuestiones marítimas, todas esas cosas las tenemos, pero no las utilizamos porque pareciera que fuera como una materia no da más que para esa gente que sabe de eso. Pero precisamente, si no nos informamos, no hacemos nada. Nosotros empezamos porque mi marido era un fanático conservacionista, Tomás. Era una cosa que él nació con eso, pero no todo el mundo nace con eso. Yo aprendí, yo no sabía. Yo aprendí a golpes. A golpe porque me encaramaba yo una mata en una plataforma para desde las 3 de la mañana esperar que los venados salieran a las 5 cuando salía el sol. Yo me fastidiaba. Tengo que decirlo. Pero estábamos hoy porque queríamos contar los venados que habían. Ya aprendí. Y me gustó. Y también me apasioné. En la década de los años 70, Cecilia emprende sus estudios universitarios en la Universidad Católica Andrés Bello, donde se recibió precisamente con una mención en educación ambiental, luego de haber rodado un documental para denunciar la situación de deterioro de una especie particular de coníferas en la región andina venezolana, y que de alguna manera es el capítulo del despegue hacia lo que va a ser el balance que ella siempre insistiría en sostener entre lo que significaban los retos del desarrollo y el ecologismo a ultranza. En aquel momento la UICN era una cosa como allá, porque habíamos tenido la asamblea aquí en el 52, pero me quedé siempre con la idea hasta que Edgardo, que era consejero regional, me propuso que yo lo suplantara cuando él dejara su puesto. Entonces yo dije, Dios mío, qué locura esta. ¿Y qué se hace ahí? Le digo, Edgardo, tú aprendes. Ya está, aprende. Bueno, me lancé como consejera, como candidata a consejera. Y como era la primera mujer que entraba en esas cosas, como tú sabes, como somos los latinos, entonces gané y me entré en la UICN durante 3 años primero, en Ashgabat, allá en la Unión Soviética, y después dejé el cargo en Madrid 6 años después. Y fue la escuela mejor del mundo. Al principio, aquí me costó trabajo, ¿verdad?, que era lo que tenía que hacer, pero que verdaderamente uno aprende, porque conversar con gente que son ya unos ídolos materialmente en conservación, como eran todos estos viejos que estaban ahí maravillosos. Entonces uno dice, no, esto vale la pena. Y mira, me fue muy bien. Gocé muchísimo, aprendí muchísimo y traía las cosas aquí, llevábamos y traíamos, porque en esa época también teníamos una cantidad de gente aquí que estaba muy entusiasmada. Ella era como la imagen internacional de Venezuela. Y por otro lado, Cecilia también era
quien traía esa visión actual y moderna de la conservación que estaba ocurriendo en el resto del mundo, la traía a Venezuela. Además, como mujer tenía un gran impacto en una época en que la participación de las mujeres no era tan obvia o no era tan notoria. El hecho de que Venezuela tuviese una mujer en el Concierto Internacional de la Conservación creo que tuvo una gran relevancia desde el punto de vista histórico. Una amiga, Patricia Scharling, vino justamente para el Congreso de Derechos del Mar. Entonces ella estaba buscando un representante de Venezuela para trabajar en un proyecto que teníamos en manglares y el proyecto que había de bosque tropical con la Universidad de los Andes. Entonces nos comunicamos y la CCA, la Caribbean Conservation Association, se funda y yo estaba metida en eso. Lo del dilema entre desarrollismo y ecologismo es lo que va a hacer que se vea muy vinculada a su actividad dentro de organizaciones no gubernamentales, como fue el caso de la Audubon Society, capítulo Venezuela, y la Fundación para la Defensa de la Naturaleza FUDENA, ambas de las cuales emprendieron campañas, muchas campañas, en algunas de las cuales Cecilia estuvo profundamente comprometida, como fue el caso del rescate de los manglares venezolanos. Una vez que se decreta el Ministerio del Ambiente, en los años 74, había que crear una fundación, y ya estaba clara, una fundación que apoyara al Ministerio en labores ambientales, cosa que no pudiera hacer el Ministerio, lo pudiera hacer esta fundación, y es cuando se funda la Fundación para la Defensa de la Naturaleza por iniciativa de ella y un grupo de personas, pero principalmente los blogs. A través de Cecilia se crea esta fundación que hoy día todavía perdura y seguimos luchando y trabajando gracias a la visión de ella. En relación al hecho de que Cecilia dejara ya de pensar en términos exclusivamente venezolanos para pensar en la pertinencia de adoptar programas conjuntos con otros países vecinos a Venezuela que afrontaban los mismos problemas de carácter ambiental. Y uno de los elementos que le dio despegue en ese sentido fue precisamente el programa de conservación de los flamencos, por las incidencias que también tenía en relación al caso de las islas vecinas de Curazao y de Aruba. Fue una oportunidad para empezar a conocer a la parte internacional. Y yo llegué a ser vicepresidente y a ser parte del presidente y todas esas cosas. Entonces a ellos no les gustaba que una venezolana y mujer y hablando español estuviera ahí. No les gustaba. Y eso lo sentí yo muchísimo. Pero yo tranquila. Mira, hicimos cosas maravillosas. Nosotros, una vez que hubo un problema con un avión venezolano, una avioneta, que alborotó a los flamencos que estaban empollando. Por supuesto, todos los animales salieron volando y muchos se murieron. Yo estaba trabajando a la ADON en esa época, entonces con la ADON hicimos una declaración que justificó a prohibir el paso de las avionetas por el siglo de los refugios. Y de allí, luego de ese trabajo, digamos ya con una visión dentro de la diplomacia ecológica, en la que ya Cecilia ha avanzado un tramo más dentro de su carrera, es que se explica lo que iba a ser este capítulo tan rico final como ecólogo activa, al asumir el papel de embajadora o llamémosla más bien delegada de Venezuela ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y haber actuado además poco tiempo después como consejero regional por Venezuela, Centroamérica y América del Sur dentro del mismo programa de la UICN, que le permitió a Cecilia participar en importantes foros internacionales. Estuvimos trabajando mucho con el refugio de fauna silvestre de Juárez, muchísimas partes en la Isla de Aves. En Isla de Aves estuvimos trabajando justamente para certificar maternalmente que la Isla de Aves no era una roca, sino era una isla productiva, para que justamente pudiéramos los límites de Venezuela pudieran llegar hasta allá. Pero de verdad que era interesantísimo y teníamos todo eso se perdió. No sé, eso existe,
pero está ahí delegado, digamos, de una cosa que la gente no le interesó después. Para mí las tortugas son algo especial. Cuando yo veía aquellas fotografías de las tortugas poniendo y haciendo siendo el nido, es algo maravilloso. Y veía esa cantidad de tortuguitas saliendo por millones. Es impresionante, impresionante. Y que eso se pueda acabar, sí, sí. Y precisamente cuando hay abundancia es cuando podemos hacer conservación, porque después es muy difícil, que es lo que nos está pasando a nosotros con el caimán del Orinoco. Pero bueno, no se trata de todos modos, pero las tortugas son algo maravilloso. Bueno, Venezuela tenía un movimiento conservacionista, por supuesto, pero esa proyección internacional se hicieron a través de Cecilia en gran medida. Y también en contraprestación o en la otra cara de la moneda, Cecilia traía a Venezuela esa visión moderna de la conservación. Y eso fue muy importante durante toda esta época de finales del siglo pasado. Que Cecilia haya sido testigo durante esa década de los 70 del agravamiento de ciertas crisis ambientales y lo que significaban los problemas de planificación ecológica, aparte de lo que significaba la ecología como una concepción totalizadora de la relación del hombre con la naturaleza. Todo ello inserto además en el marco de lo que iba a significar el impulso de las primeras políticas ambientales en Venezuela durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y la creación del Ministerio del Ambiente. Ella es un ejemplo a seguir y muchas mujeres, seguramente ella va a inspirar a mucha gente, a muchas mujeres a continuar la labor que ella ha venido haciendo por tanto tiempo. Yo me quito el sombrero y mi corazón se llena de amor cada vez que hablo de ella, porque ha sido una mujer incesante en su lucha, que no tengo palabras como describir todo ese trabajo que ha venido haciendo por tanto tiempo. En una época, los grandes investigadores de aquí, entonces, eso es mío, y no lo prestaban. Entonces el otro decía, eso es así, no, entonces se discutía y se peleaban. Ajá. ¿Y qué quedaba? Entonces, la cosa más importante es divulgar. La gente, llevarlas al campo para que conozcan, para que sepan lo que hay. Y había una cantidad de muchachos de estos que tenían interés en la universidad y hacían los trabajos en el hato. La cantidad de muchachos que fueron a trabajar, a hacer sus tesis y su doctorado, pero en el campo. Si tienen convicción de querer hacer, se hace. Yo creo que hay que buscar la manera de que las cosas, de que la conservación sea sustentable. El asunto de convencer a la gente empieza por querer hacerlo. Sí vale la pena. Morir todavía para conocer qué hacer. Pero es que es buenísimo llegar a esta edad. Buenísimo. Te das cuenta de la cantidad de cosas que hiciste, la cantidad de cómo te equivocaste, cómo entendiste o cómo aprendiste a equivocarte menos, hablar menos también. El bla bla sin saber de qué se habla es terrible. Y entonces ahora yo me callo. El excusa de la pandemia. No, señor, hay que seguir trabajando. Hay que buscar la manera.